Chicos, buenos días. Les saluda cordialmente la misaría. Aquí una vez más, eh, teniendo pues un capítulo de la biología y espero que estén en la comodidad de sus hogares. Vamos a empezar. Recordemos que la clase anterior fue histología vegetal, en la cual tratamos temas como tejidos embrionales o meristemáticos, tejidos adultos, como parenquimáticos de protección. El día de hoy pues vamos a tratar acerca de los siguientes tejidos. Sin embargo, vamos a realizar un repaso de lo que hemos hecho. Hicimos la introducción de los tejidos vegetales, la clase anterior, los tejidos embrionarios o meristemáticos, meristemos primarios, meristemos como que estaban en el ápice, que estaban en la cofia o en la cofia radicular. También meristemos secundarios como pues el cambium vascular, cambium suberógeno, que se encargaban de dar grosor a la planta. Hablamos de los tejidos adultos o definitivos, en las cuales estaban los tejidos parenquimáticos, de protectores o superficiales, mecánicos como el colénquima y el esclerénquima, conductores o vasculares como el xilema, floema, y tejidos secretores y excretores. El día de hoy vamos pues a hablar acerca del colénquima y esclerénquima, xilema, floema y tejidos secretores y excretores. Los tejidos parenquimáticos habíamos visto que habían clorofílico, de reserva, acuífero, aerífero, parénquima clorofiliano, encargado de la fotosíntesis, vimos en el capítulo anterior. También parénquima de reserva, muy bien. Hemos visto parénquima aerífero, que se encargaban de ayudar a las plantas acuáticas para que puedan flotar y estar en la superficie del agua. Parénquima acuífero, que tenían bastante mucílago, que se encargaba pues de almacenar agua en lugares donde habían época de sequía. Vimos también los tejidos de protección o superficiales como la epidermis en plantas jóvenes y la peridermis en plantas adultas o que tenían tallo y troncos leñosos. Como vimos, el día de hoy pues vamos a ver acerca de la hoja. Acá tenemos una hoja. Muy bien, tenemos la estructura de una hoja. Las hojas tienen pues yemas que vienen a ser entre la rama principal y esta es la hoja. Tiene el peciolo, que es la conexión entre la rama y la hoja, el limbo. El limbo es toda esta parte que está mostrando. Tenemos la base de la hoja, tenemos el haz y la parte de reversa viene a ser el embés. Tiene el margen, o sea, los bordes de la hoja, el ápice o apex, la punta. Tenemos los nervios que están alrededor de las nervaduras o nervios, que lo vamos a encontrar así en muchos textos. Ahí están. Y tenemos, pues, aquí está. Si nosotros cortamos y llevamos esto a una estructura de la hoja, vamos a encontrar esta parte. ¿Qué encontramos? Encontramos, pues, las de la hoja, el embés, la parte de reversa. Encontramos el parénquima empalizado y el parénquima lagunar donde están los cloroplastos. Entonces, chicos, ya conocemos la estructura de una hoja. Esto nos va a servir para hablar sobre los siguientes temas. En las hojas y en las ramas tiernas, quien se encargaba de la protección era la epidermis, una capa. Y encima del epidermis pues hay un lípido, una grasa que se llama cutícula, cutina, que forma la cutícula o capa cuticular. Y en la parte del embés están los estomas. Muchas veces en la parte del epidermis, vamos a retroceder un poco el video. Ya, ahí está. En el epidermis, encima de las hojas, vamos a encontrar a los tricomas. ¿Y para qué sirven los tricomas? Vamos a verlo a continuación. Entonces, este es el haz. Ahí es el haz, la parte de arriba, esta parte donde nosotros observamos más. Y la parte de la base es el embés. Están los tejidos conductores como el floema, el xilema, ¿ya? Y si tienen alguna duda, no se olviden en la interacción, me lo hacen saber. Vamos a ver a los estomas. Ya los estomas están en el embés, en la parte de atrás de la hoja. ¿Para qué sirven? Son células estomáticas, son arriñonadas. ¿Por qué se dice que son arriñonadas? Tienen forma de riñón. Miren, tienen forma de riñón en la cual hay una base, en la cual entra CO2
y sale oxígeno. A diferencia de nosotros, que nosotros respiramos oxígeno y expulsamos CO2. Las plantas no, estas estructuras se encargan del intercambio gaseoso. Se están colocadas lado a lado, se encuentran separadas a la mitad, dejando una abertura, aquí está, una abertura definida entre ellas. ¿Contienen cloroplastos? Sí, porque están en la hoja. Las células subsidiarias o accesorias suelen ser 2 o más células que bordean las células estomáticas. Entonces, esta es una imagen microscópica de una hoja en donde se ven los estomas. Está la epidermis inferior, el huequecito se llama ostiolo y las células arriñonadas son los estomas. Muchas veces esto tiene relación con las plantas. ¿En qué sentido? Que nos recomiendan que nosotros no podamos dormir con una planta en nuestro cuarto. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Se debe al hecho de que de noche los estomas se abren y liberan sustancias no solamente como el oxígeno o ingresa CO2, sino sustancias que pueden ser tóxicas para los seres humanos. Por ejemplo, una planta que no es tóxica, pero que sí abre los estomas de noche y que libera olores, viene a ser el galán de noche. Si ustedes han tenido la oportunidad de pasar por la noche cerca de esta planta, van a ver que libera un olor muy rico y es gracias pues a sus estomas. Entonces, estos estomas tienen una función bastante importante en las plantas y se recomienda pues que no se duerma con la planta porque estos estomas se abren, salen y liberan gases que nos pueden intoxicar, como en el caso del pino. Si tú duermes con una plantita de pino en tu cuarto y no hay ventilación, al día siguiente vas a amanecer con unas ronchas, te va a doler y incluso la cabeza te va a doler. Y si duermes con un cactus es mucho peor porque hay sustancias que te pueden matar. Entonces es una recomendación. Si hay una planta en casa, tiene que haber ventilación. Bien, vamos a ver ahora los tricomas. ¿Qué dice? Son excrescencias de origen epidérmico y de formas muy variables. Algunas pueden ser glandulares y otras no. ¿Qué se refiere? Esta es la epidermis. Miren esta capa. Esta es una fotografía microscópica. Esta es una epidermis y encima hay una especie de pelitos. Ya puede ver de diferentes formas, como lo menciona la teoría. Y estas pueden tener algunas sustancias glandulares, como no. En el caso de la ortiga, vemos claramente que los tricomas son muy desarrollados, están muy notables, ¿verdad? A ver, imagínate que mamá agarre y te dé con la ortiga, te va a doler. Y pueden tener pues alguna repercusión. Incluso dicen que la ortiga de puna es más potente, duele más porque tiene ortigas más puntiagudas. En algunas ocasiones estos tricomas o pelos que están encima de las hojas tienen glándulas que cuando te golpean, como en el caso de la ortiga, revientan y eso es una sustancia pues química que va a irritar tu piel y te va a empezar a escocer. Otras veces no, los tricomas pueden ser invisibles a nuestra vista, pero muy pequeños en la forma microscópica y otros son más desarrollados y otros no se notan. Entonces va a depender de la planta. ¿Qué más dice? Pueden ser pluricelulares, a veces son poco pronunciados, por lo que les estaba diciendo, pareciéndose más bien a abultamientos en las células epidérmicas. Este hecho es frecuente, por ejemplo, en los pétalos y en muchas hojas carnosas. No se notan los tricomas. Hay pelos tectores o protectores, también sirven, por ejemplo, y glandulares, como en el caso del tabaco, están en las hojas, ¿no? Que tienen sustancias, por ejemplo, la nicotina, o pelos estrellados, pelos en forma de estrella, como el de la malva, o pelos capitados, escamosos, como lo del olivo, o pelos que pican, urticantes, como la ortiga. Entonces, esa es la función de los tricomas. Bien, vamos a ver por acá los tejidos mecánicos. Está pues el colénquima, es el tejido vegetal con comisión de sostén. Los tejidos mecánicos es lo mismo que tejidos de sostén, chicos. Ya cuando ustedes escuchen esto, tejidos mecánicos o tejidos de sostén, es lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Sostienen. Pero va a ver, el colénquima y el esclerénquima son dos tejidos que tienen la función de sostener, pero una es en plantas jóvenes, el colénquima, y el otro es en plantas adultas, el esclerénquima. Entonces, está constituido por células diferenciadas adultas, en caso del colénquima, parcialmente engrosadas. El colénquima tiene células vivas. ¿Cuál es la finalidad? Su función es otorgar soporte y flexibilidad. Por ejemplo, acá, esta es una planta tierna que está creciendo. ¿Quién sostiene pues a esta hoja? El tejido colenquimático o el colénquima va a sostener, porque es una rama tierna, es una planta en crecimiento, una planta joven. El colénquima entonces su función es soporte y flexibilidad. Recuerden que las ramas tiernas son muy flexibles y gracias al colénquima. Acá también tenemos en frutos tiernos
¿Quién lo sostiene? En ramas tiernas está el colénquima. Entonces, esa es la función del colénquima. Vamos a ver al esclerénquima. No olvides, si tienes dudas, en el momento de la interacción me lo haces saber. Ahora, pues, el esclerénquima es un tejido vegetal formado ya por células muertas. Estas células muertas reciben el nombre de esclereidas. Son membranas engrosadas y lignificadas. Entonces, normalmente, pues, lo componen células alargadas, ya fibrosas, pero en la esclerificación, en este proceso de convertirse a esclerénquima, se van a acortar, ¿ya? Y van a reducir su tamaño y van a tener un núcleo más cortito. Y dice que esta situación de haber sido más reduciéndose paulatinamente hace que la célula se muera, pues va a ser insuficiente para esta célula y se va a morir. Por lo tanto, las células del esclerénquima, del tejido esclerenquimático, perdón, vienen a ser células muertas, por lo que forman leños. Miren, esta rama gruesa, este tronco, se va a soportar gracias a los esclerénquimas que le van a otorgar pues soporte y rigidez. Entonces, no nos olvidemos, el colénquima es soporte y flexibilidad en ramas tiernas, plantas jóvenes, y el esclerénquima otorga soporte y rigidez en plantas pues adultas, en troncos, ramas gruesas, raíces. Lo mismo que da que el esclerénquima está en frutos secos, en la corteza de los frutos secos. Esta viene a ser una nuez. Estas nueces tienen una cubierta leñosa. Esta cubierta leñosa está formada por esclerénquima, ¿no? Y también viene a ser la semilla del durazno, tiene una forma leñosa. El nogal también. Todo eso, todo lo referente a lo leño, viene a ser esclerénquima. Aquí tenemos a un buito que está sentado pues en su rama, es una rama marrón, gruesa, adulta, que es esclerénquima. Obviamente para que le otorgue rigidez y soporte es un esclerénquima. Entonces, muchachos, no se olviden que los tallos y troncos gruesos poseen esclerénquima, todo lo referente al leño. Habíamos visto que las plantas jóvenes siempre van a tener estructuras verdes, flexibles, en cambio las plantas adultas, estructuras gruesas, más duras y marrones. Vamos con los tejidos conductores o vasculares. Vamos a leer un poco la teoría. Dice, son los tejidos que transportan la savia bruta y la elaboran por un sistema de conducción formado por células muy especializadas en forma de tubos llamados vasos, los cuales están rodeados por parénquima y fibras conformando los haces conductores. En otras palabras, los tejidos conductores se asemejan a los vasos sanguíneos. Nuestros vasos sanguíneos, pues chicos, son necesarios para la conducción de la sangre. Y la sangre conduce nutrientes y CO2, así como recoge desechos y dióxido de carbono. Lo mismo ocurre con los tejidos conductores o vasculares, que son xilema y floema, o tejido xilemático y tejido floemático. Cuando hacemos un corte en una plantita, miren, vemos los cortes transversales, vamos a ver al floema que está alrededor y al xilema que está por el medio. Entonces, por ejemplo, el xilema es un tejido pues que transporta savia bruta. ¿Y por qué se dice savia bruta? Porque solamente esta savia es captada de las raíces, que contiene agua y sales minerales. Entonces, el xilema va desde las raíces hasta la punta de las plantas. En cambio, el floema está formado por células vivas, a diferencia del xilema que está formado por células muertas. Y para aportar un poco más a la teoría antes de pasar al xilema, estos vasos pueden ser traqueidas o tráqueas. En el xilema, células muertas, tráqueas o traqueidas. Y transportan savia bruta, agua más sales minerales es savia bruta. Ese es el xilema. Como el agua es absorbida por la raíz, entonces agua más sales minerales, xilema, savia bruta. En cambio, el floema está formado por células vivas. Estas células pues son células cribosas y tubos cribosos que transportan savia elaborada. ¿Y de qué está formada la savia elaborada? De producto de la fotosíntesis, ya de las hojas. La fotosíntesis se lleva a cabo en las hojas, en el parénquima clorofiliano. Está formado pues por agua más glucosa, vitaminas, azúcares. Y también dice, en su entorno puede encontrarse parénquima y fibras. Entonces, chicos, el floema transporta savia elaborada, que es glucosa, azúcares más agua. Entonces, vemos pues
que el xilema es unidireccional, solo va por una dirección. En cambio, el floema es bidireccional, puede ir desde las hojas hacia los troncos, hacia la raíz, o desde acá hacia arriba. Entonces es bidireccional. Esa es una de las características, ¿no? Se asemejan a vasos sanguíneos. Si les voy a preguntar en la interacción, ¿quién se encarga de transportar savia bruta? Xilema. ¿Quién se encarga de transportar savia elaborada? Floema. Entonces, esa es la diferencia. Antes nosotros de pasar a los tejidos secretores y excretores, entonces recordemos que las plantas son seres vivos, así como nosotros tenemos tejidos que nos caracterizan y nos ayudan en la formación de órganos. Los tejidos secretores las plantas también pues tienen tejidos secretores y excretores, tejidos de sostén, tejidos mecánicos, tejidos meristemáticos que van a ayudar pues a ser un organismo completo. Recordemos también, chicos, que las plantas son seres vivos que sienten. Se ha comprobado que las plantitas pues sienten y necesitan pues de estos tejidos para poder sobrevivir. A diferencia de los seres humanos, las plantas vienen a tener muchas diferencias de acuerdo al tipo de planta, de acuerdo a la zona donde están ubicadas, de acuerdo a la adaptación que ellos poseen. Entonces, pues vamos a continuar con los tejidos secretores y excretores. Se les denomina tejidos secretores a aquellos que conducen los productos del metabolismo celular, es decir, sustancias que pueden ser utilizadas o no por las plantas. Estos subproductos son depositados generalmente dentro de las células o de estructuras especiales. Vamos a ver, por ejemplo, que existen dos tipos de tejidos secretores. Tejidos secretores epidérmicos externos y tejidos secretores epidérmicos. Esto, por ejemplo, son fotografías microscópicas de tejidos secretores y excretores. Aquí almacenan sustancias como ¿qué? Pueden ser tejidos secretores como nectarios, que segregan néctar y que las abejas aprovechan para realizar o fabricar la miel. Pueden ser cavidades esquizógenas o tubos resiníferos, como la resina. Este es, por ejemplo, un pino. Cuando cortas, libera sustancias como estas. Entonces, ¿dónde se almacenan estas sustancias? En los tejidos secretores. Pueden ser pelos glandulares. Esta es la ortiga. Como bien hablamos, ¿no? En algunos tricomas están almacenados los tejidos secretores también. Entonces, en este caso de la ortiga también han sido almacenados estas sustancias. O pueden ser tubos laticíferos, como en el caso del caucho. El caucho haces un corte y va a segregar una savia que posteriormente se utiliza para fabricar productos de caucho. También el sangre de grado, ustedes han visto que es una corteza del árbol donde le haces un corte y libera savia como si fuera la sangre, ¿verdad? Entonces, son productos de los tejidos secretores y excretores. Si tú tuvieras alguna duda, házmelo saber en el momento de la interacción. Entonces, antes de finalizar, chicos, vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos tratado el día de hoy en las dos clases, porque la siguiente semana vamos a pasar a otra clase ya. Entonces, en la histología vegetal, pues hay dos tipos de tejidos, embrionales y meristemáticos. Estos son tejidos primarios y así como tejidos adultos, que son parenquimáticos, de protección, mecánicos, conductores, secretores y excretores. Vimos tejidos meristemáticos, embrionarios. Meristemo primario se encarga del crecimiento en longitud. Meristemo secundario se encarga del crecimiento en grosor, da el grosor a los troncos. Dentro de los tejidos adultos está el parénquima clorofiliano, aquí está. Función, fotosíntesis. De reserva, almacenar, pueden ser proteínas, azúcares, lípidos, etcétera, y nosotros podemos consumir. Parénquima aerífero, almacena gases en plantas acuáticas, como la flor de loto, el jacinto de agua, la lenteja de agua. Parénquima acuífero almacena grandes cantidades de agua en plantas xerófitas, más que nada, plantas de desierto. Tejidos de protección, la epidermis, que protege, se asemeja a la piel en los humanos, pero en las plantas se llama epidermis, solo en plantas jóvenes de tejido verde. Y peridermis se encarga de la protección en tejidos adultos, que en tallo leñoso, troncos. Hemos visto la estructura de una hoja, hemos visto sus partes y hemos hecho pues un corte en el cual hemos llevado al microscopio y hemos visto sus estructuras. En vez de la hoja hemos visto los estomas y en el haz, en la parte epidermis superior, hemos visto tricomas, que son pelos protectores, que también pueden almacenar sustancias.
Dentro de los tejidos mecánicos hemos visto al colénquima y hemos visto al esclerénquima, que se encargan el colénquima de soporte y flexibilidad y el esclerénquima soporte y rigidez. Entonces, esa es la función de estos dos tejidos mecánicos o de sostén. Vimos los tejidos conductores en el cual están el xilema, que transporta savia bruta, que es agua más sales minerales, así como el floema, que viene a transportar savia elaborada, agua más azúcares, glucosa, productos de la fotosíntesis. Vamos a ver, pues, los tejidos secretores y excretores que almacenan sustancias, como en el caso de néctares, ricina, pueden ser glándulas como en la ortiga, que almacenan sustancias urticarias, o pueden ser tubos laticíferos como el caucho. Entonces, chicos, eso es todo por hoy. Nos vamos a quedar en esta parte. Si tienen dudas, entonces nos vemos en la interacción. Hasta la próxima, chicos. Bye bye.